No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive, es aquella que se adapta mejor al cambio la que sobrevive. Con esto les pido que nos adaptemos a estos cambios que nos está trayendo este nuevo mundo a raíz de esta pandemia que estamos atravesando, por lo cual les pido que nos cuidemos por el bien nuestro y de nuestras familias. Con estas palabras quiero dar por inaugurado este segundo Congreso de Egresados de Profesores de Ciencias Naturales y espero que tengan provecho de todo lo que se realizará, tanto de las conferencias, talleres, clases demostrativas, y esta casa de estudio siempre lo recibirá con agrado. Que pasen un feliz día y muchas gracias por su atención. Buenos días. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias a todos por estar presente con nosotros. A continuación, damos la palabra a la profesora Zoila Moncada, jefe del Departamento de Ciencias Naturales, para dirigirse a todos ustedes. Profesora Zoila. Muchas gracias. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Autoridades del equipo de rectoría que nos honran con su presencia, jefes de centros regionales, directores de centros académicos, directores de unidades, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, magíster Carlos Aguilar, vicedecana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Alba Rosa González, magíster Karen Eugene Amador, decano de la Facultad de Humanidades, magíster Mirna Lacayo, vicedecano de la Facultad de Humanidades, jefes de departamentos, secretarios de departamentos, docentes y egresados que hoy nos honran con su presencia. El Departamento de Ciencias Naturales recibe el día de hoy nuestros egresados inscritos en este congreso. Como es de su conocimiento, en el mes de agosto desarrollamos, junto con los docentes de nuestras clases pedagógicas orientadas, una serie de webinars donde ustedes tuvieron la oportunidad y acceso a recursos elaborados por nuestros estudiantes de práctica profesional y a presentaciones y pláticas con los docentes, en las cuales se expuso la deuda que tenemos con nuestros estudiantes de educación secundaria y de educación básica desde el siglo XX. También se habló sobre las capacidades que debemos desarrollar en nuestros estudiantes en este siglo XXI. Sin duda alguna, la pandemia generada por el COVID-19 nos ha orillado a realizar cambios en nuestra forma de enseñar y evaluar a los jóvenes estudiantes. Pero también nos ha mostrado las debilidades del sistema educativo y ha creado una gran brecha entre los estudiantes que no cuentan con los recursos tecnológicos y que hoy en día se encuentran aislados, sin poder avanzar en sus estudios. Por lo que se hace necesario que como docentes seamos creativos y para no dejar atrás a los jóvenes y niños en un país donde el sistema educativo todavía tiene deuda con ellos y ya que sabemos que un país sin educación no puede desarrollarse. Es por eso que hoy, atendiendo a las necesidades de capacitación reflejadas en el diagnóstico que ustedes mismos compartieron, hoy traemos con ustedes conferencias que nos harán reflexionar acerca de nuestra labor docente, pero también darán ideas sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestros docentes y estudiantes compartirán con ustedes sus experiencias en talleres prácticos, demostraciones de recursos educativos, selección de recursos a compartir con sus estudiantes y desarrollo de los mismos, laboratorios caseros, vídeos, podcasts, recursos de uso libre, recursos para la evaluación que los ayudarán con su tarea docente, pero que también los motivarán a la búsqueda de nuevos recursos y capacitaciones a fin de fortalecer y mejorar cada día el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nuestra casa de estudios y en especial nuestro departamento hoy está de fiesta al recibir a nuestros egresados estos 2 días en este congreso donde compartiremos muchas experiencias. Agradezco muy particularmente a la doctora Yolanda Ladino Ospina que nos acompaña desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y que será nuestra conferencista estrella de ese día por estar aquí con nosotros, al igual también que a la doctora Diana Patricia Rodríguez, que nos acompañará en nuestra conferencia de cierre el día de mañana de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Agradecemos también a todo el equipo técnico y el equipo organizador, a nuestros profesores colaboradores, a nuestros alumnos colaboradores que han desocupado su tiempo y estarán con sus docentes estos 2 días presentándoles ideas para que puedan ustedes generar nuevas tareas con sus estudiantes. Sean todos bienvenidos a esta su casa de estudio que siempre los recibe con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, profesora Zoila. A continuación, entonces, voy a dar presentación a nuestra conferencista, la doctora Yolanda Ladino Ospina, que como dijo la profesora Zoila, nos visita desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es una amiga de años que también nos ha acompañado en otros eventos en diferentes unidades en esta universidad. De antemano le damos las gracias, profesora Yolanda, por aceptar la invitación a este congreso. La doctora Yolanda Ladino Ospina es licenciada en Química por la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en docencia de la química y doctorado en educación de la misma Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tiene una especialización en planeación para la educación ambiental y un postdoctorado en educación, ciencias sociales e interculturalidad de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Es docente en el Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha dirigido varios trabajos de pregrado, maestría y es directora y codirectora de algunas tesis de doctorado. Posee muchas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, indexadas o no indexadas, en el campo de la química y la educación en ciencias, la educación en química, la educación ambiental y la evaluación como una forma de aprender en ciencias, entre otros. La doctora Yolanda ha desempeñado muchos cargos administrativos. Por esto y mucho más, doctora Yolanda, sea bienvenida a presentar la conferencia inaugural de nuestro segundo Congreso de Egresados. Su conferencia data La educación en ciencias, hoy más vigente que antes. Bienvenida, doctora Yolanda. Muchas gracias, licenciada Dinora. Un saludo muy especial a las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Por favor, me hacen extensivo un saludo al doctor Ernest Andubín Díaz, director de la institución. Saludar a las directivas académicas que nos acompañan, delegados, vicedecanos. Al decano, gracias por sus palabras, por sus frases que nos pueden a reflexionar, a la Constitución Nacional por la invitación que me hizo. A la doctora Zoila Moncada, de verdad que muchas gracias por el tiempo como de la casa. A la secretaria académica, la licenciada Hilda Dinora, muchas gracias. Un saludo a los profesores que nos acompañan, a los egresados y en general a todos los amigos, porque no solamente somos amigos por que nos une un saber académico, unos intereses y unas necesidades, sino que efectivamente nos une también unos lazos a nivel de afecto con todos los que nos están viendo en este momento. Sin más preámbulos, voy a pasar a compartir la pantalla. Creo que por favor me la habiliten, no la encuentro. Tiene como título La educación en ciencias, hoy más vigente que antes. Escuchando a la licenciada Zoila, veo que han venido realizando un trabajo ya previo efectivamente a este encuentro a nivel de egresados.
egresados con los que he tenido la oportunidad de trabajar en el pasado a través del programa a nivel de la maestría en ciencias naturales, en seminarios en particular de didáctica a nivel de la química. Hay una estructura a nivel de la presentación que tengo para ello, unos temas que abordaremos, unas ideas sobre educación en ciencias, porque es en esas ideas en educación en ciencias donde nos ponen a mirar el devenir de lo que ha sido efectivamente el quehacer a nivel de nuestra profesión. Unas reflexiones sobre la práctica educativa, no solamente porque lo hacemos por investigar, por innovar, sino porque nos compete efectivamente como docentes y más ahora, día a día, reflexionar sobre lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca a nivel de las actitudes en la educación en ciencias. Hace 2 años, cuando estaba preparando esta charla, recordé que en el 2018 tuve la oportunidad en San Pedro Sula, a quien aprovecho para extender un saludo efectivamente a la gente del centro, a los profesores y egresados de allá de San Pedro Sula, y hablábamos acerca efectivamente de por qué los estudiantes de educación básica y media ya no quieren estudiar ciencias. ¿Qué está pasando efectivamente? ¿Qué estamos haciendo nosotros los profesores en el aula de clase? ¿O qué está pasando en ese entorno social y cultural donde viven nuestros estudiantes, que de pronto cada día hay más desinterés hacia el trabajo a nivel de la ciencia? Vamos a hablar de algunos dilemas y consensos, porque sobre esto no hay una última palabra, no lo hemos dicho todo. Y día a día nos faltarán muchas cosas por decir, y quizás cuando ustedes me escuchen y escuchen a otros conferencistas, se van a identificar con algunas de las cosas que nosotros decimos, porque lo estamos haciendo, somos docentes. Y algunos comentarios finales para efectos de reflexión y algunos referentes que se entiendan a través de la presentación. Bien. Entonces, los famosos ahora mapas de palabras. Pero miremos este mapa de palabras en varias dimensiones. 1, educación en ciencias. Ustedes se dan cuenta, parece como una X, no porque sea un factor X y aquí vamos a hacer un show para mirar quién es el mejor de todos nosotros. No, todos somos mejores en lo que hacemos. Porque nosotros finalmente decidimos ser maestros porque hay algo que nos gusta en nuestra profesión. Pero bueno, pensemos en ese pequeño factor X que tendríamos y vemos entonces que la educación en ciencias prácticamente en los últimos 50, 70 años ha crecido de una forma muy exponencial, muy rápido. O sea, no alcanzamos todavía a entender efectivamente muchos de los fenómenos, sucesos, innovaciones e investigaciones que se hacen cuando ya tenemos nuevas investigaciones e innovaciones. Hoy, por ejemplo, esta mañana escuchaba que unos virólogos suizos encontraron una nueva cepa a nivel del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con los estudios que se empezaron desde noviembre del año pasado? O sea, ya vamos a completar un año investigando un virus para encontrar una vacuna. Cuando miramos la historia a nivel de la educación, de las ciencias, perdón, nos hemos encontrado unas grandes revoluciones que han transformado efectivamente los desarrollos científicos y que de esas transformaciones nosotros como profesores nos hemos apropiado en nuestros discursos, en nuestro currículo, en nuestro quehacer y hacemos efectivamente de ello una apropiación para tener un pretexto, comillas, sobre qué enseñar y qué enseñarle a nuestros estudiantes. Entonces, digamos que esta situación que llevamos nosotros con esta pandemia, que como digo, cumpliremos ya, vamos a cumplir seguramente un año, desde cuando seguramente hubo el primer caso y nosotros nos enteramos como tiempo después, porque así nos pasa como humanidad. Lo que se descubre hoy, quizás es mañana o pasado mañana cuando me entero. Esta semana también estaba de novedad la noticia que se encuentra agua en la superficie lunar. Entonces, como profesores de ciencias, inmediatamente recurrimos a leer esa información, porque necesitamos apropiarnos a nivel de esos contextos y de esos contenidos para poder traerla al aula de clase. Entonces, aquí es donde nosotros estamos haciendo efectivamente esa apropiación conceptual, esas aproximaciones que hacemos nosotros, esas transposiciones que hacemos nosotros apoyados en lo que es la ciencia desde la didáctica y la pedagogía de la educación en ciencia. Ustedes en la imagen encuentran algunas palabras, algunos términos con un asterisco.
Y ese asterisco se ha colocado en forma intencional porque en una mirada retrospectiva, la educación en ciencias tiene una naturaleza y tiene una estructura, o sea, tiene una razón de ser, tiene un cuerpo de conocimiento que es válido y que es susceptible de ser investigado, conocido, validado, revalidado, aplicado, contextualizado, que dependiendo del tipo de nivel de avance científico, tecnológico, se constituye en un modelo a nivel paradigmático, que nos permite explicar efectivamente la razón a nivel de este fenómeno, de ese suceso, de eso que se observa en el campo a nivel científico. Y como digo, nosotros a través de aproximaciones metodológicas abordamos esas estructuras, esa naturaleza de esos conocimientos científicos, esos objetos propios. Así como dice el objeto de conocimiento de la química, es la materia, sus propiedades, sus transformaciones. Nosotros hablamos a nivel del objeto de conocimiento de la biología, pues los seres vivos, los organismos, procesos a nivel de evolución, transformaciones y cambios, adaptaciones. Nosotros hablamos de las ciencias naturales, de las geociencias, analizando efectivamente este comportamiento, esta dinámica evolutiva, de cómo desde hace más de 4.600 millones de años, a comillas, comenzado a enfriarse nuestra corteza terrestre, nuestra litosfera, y evidencia entonces en el caso a nivel de Centroamérica, por ejemplo, tenemos una serie de niveles de volcanes que están activos, que están emitiendo al exterior gas, ceniza, material particulado que viene del interior de la corteza terrestre y que hay que explicarle a nuestros estudiantes que ese material que se está saliendo en este momento o está saliendo a la atmósfera, pues se encuentra en el interior a unas condiciones de temperatura, presión, que se ha transformado, que se mineraliza, y que esos son los vestigios de los mismos orígenes a nivel del universo. Por tanto, podemos decir que efectivamente el conocimiento científico tiene una estructura y tiene una naturaleza en un antes, en una ahora. La pregunta es, ¿qué viene más adelante? Tenemos nosotros que dentro de los propósitos a nivel de la educación en ciencias, los trabajos a nivel de Tamir y Schulman nos mostraban que una de las razones es que hay que formarnos en un pensamiento crítico. Hay que desarrollar unas habilidades de pensamiento. Estamos hablando de hace 60 años, finales de la década del 60, comienzos de la década del 70. Primera revolución que tuvimos en ese lapso, pues se puso el hombre en la luna. O sea, la competencia que se realizó por la carrera espacial entre dos grandes potencias mundiales nos puso al resto a nivel de la humanidad a que nos pensáramos en los desarrollos científicos y desarrollos tecnológicos. Y para ello necesitábamos entonces formar y tener personas con un pensamiento crítico, con un pensamiento científico, con un pensamiento creativo. Nadie sabía cómo íbamos a llegar efectivamente al espacio exterior. Hubo muchos ensayos, hubo muchos aciertos, hubo unos grandes desaciertos, quizás unos fracasos también, que lo han venido reconociendo las organizaciones gubernamentales, y digamos, por eso es que nosotros llegamos 50 años después de tener el hombre en la luna, pues se han desclasificado seguramente muchos archivos de información que nos permiten efectivamente conocer cómo pensaban nuestros científicos, qué se esperaban ellos efectivamente que pasara para esas transformaciones, aplicar efectivamente ese conocimiento de la ingeniería, de la matemática, de la física, de la química, de la biología, para poder lograr efectivamente poner el hombre en la luna. Pero en esos últimos años, entonces, todas esas transformaciones y esas revoluciones científicas que se generaron implicaron cambios a nivel de paradigma, cambios en tecnología. Por eso surgió una corriente que se llama la corriente CTS. Porque tenemos que pensarnos efectivamente de que la ciencia no puede andar sola, necesitamos efectivamente de otros campos de conocimiento. La investigación ha acompañado efectivamente el desarrollo a nivel de conocimiento científico. ¿Qué tenemos ahora? Ahora hablamos de una serie a nivel de consensos. Hablamos de unos contextos sociales, unos contextos culturales, unos contextos éticos que median efectivamente no solamente nuestra práctica educativa como docentes, sino lo que hacemos nosotros con el conocimiento que estamos trabajando efectivamente con los estudiantes en nuestras áreas a nivel de ciencias naturales. Nosotros tenemos ahora unos compromisos que van más allá de la misma disciplina. Nuestros compromisos ahora son como seres humanos, como ciudadanos, porque ser ciudadano
no solamente cuando se adquiere una mayoría a nivel de edad, sino se es ciudadano cuando nosotros ya estamos inmersos y nos relacionamos socialmente, efectivamente, con otros. Prácticamente no podría decir que ya en este momento los niños son ciudadanos al mismo momento de nacer, porque pues, por condiciones sociales y culturales, los padres de familia, ambos padres de familia trabajan, los niños tendrían que ir necesariamente o van a algunas instituciones desde muy tempranas edades, efectivamente, para que a través del juego, de la lúdica, se sigan desarrollando algún tipo de nivel de habilidades motoras, cognitivas, para posteriormente, cuando en ese sistema educativo el niño ya tenga unos desarrollos y se potencie efectivamente su parte cognitiva. Las metas y los desafíos siguen siendo efectivamente las mismas. Ahora mucho más grande porque hay una responsabilidad efectivamente sobre el conocimiento. Hay una ética sobre el conocimiento. Y nos estamos viendo abordados a través de unos sistemas de tecnología de información y de comunicación que llamamos los TIC, donde mucho de este conocimiento que estamos formando en la parte a nivel de la educación en ciencias, propendiendo por unos saberes que es la responsabilidad efectiva nuestra, se está viendo efectivamente abocado a una falta de responsabilidad cuando se leen algunos textos, imágenes o se mandan esas cadenas a través a nivel de, por ejemplo, de WhatsApp. Nosotros la educación en ciencia la hacemos desde una normativa. Hay una normativa que tiene cada uno de nuestros países, hay unas políticas internacionales, efectivamente, que nos llaman a que reflexionemos y que revisemos nuestros currículos y que hagamos una serie a nivel de adaptaciones. Hay unas metas sociales y económicas que deben cumplir cada uno de nuestros países. Unos más de acuerdo, otros menos de acuerdo. Quizás en este momento estamos pensando entonces en una ventana de qué va a pasar los siguientes 10 años en términos de lo que se busca como humanidad en objetivos a nivel de desarrollo sostenible. Hay que reconocer una diversidad, la característica propia a nivel efectivamente de nuestros países centroamericanos y latinoamericanos, es esa diversidad no solamente cultural, social, sino también una diversidad étnica, que en algún momento pasan y median efectivamente en la educación en ciencias. Por tanto, estas reflexiones que surgen, estas situaciones, estas metodologías que se están presentando, son comunes efectivamente para todos nosotros. Y en este momento nosotros nos vimos abocados a una situación de pandemia que no estábamos esperando. Y nos tocó efectivamente adaptarnos, porque tenemos una capacidad efectivamente de adaptación. Lo hicimos los profesores. La pregunta que nosotros nos hacemos seguramente como profesores día a día cuando estamos en nuestras clases es, ¿nuestros estudiantes se están adaptando también a estas circunstancias? ¿O hay otros elementos efectivamente que los están a ellos distrayendo efectivamente de eso que nosotros queremos trabajar cuando hacemos nuestros cursos en las clases a nivel de ciencias? En el PANCAM, desde la pedagogía y la didáctica, pues vamos de un saber a un saber hacer. Y nosotros hemos tenido, y aquí lo coloco en un doble sentido, no es que sea una escalera, cuando ustedes lo observan de esa manera, no es que tenga una escalerita, no, porque nosotros, ahí sí como digo yo, tenemos aciertos, pero también tenemos desaciertos, o sea, avanzamos, pero al mismo tiempo retrocedemos. Aquella frase que atrás ni para tomar impulso, creo que en este momento como humanidad nos toca colocarla entre comillas y entre paréntesis, porque sí nos ha tocado devolvernos, hacer un alto, pensarnos para ir adelante y avanzar. Para nosotros como profesores de ciencias, como didáctica de las ciencias, es importante definitivamente profundizar los contenidos. Es cierto, la didáctica nos ha dicho siempre, para enseñar uno, no basta con conocer los contenidos disciplinarios. Tampoco basta con conocer los principios filosóficos o epistemológicos, las pedagogías y las didácticas. No, nos toca buscar efectivamente una integración entre ese saber y ese saber hacer que vamos a hacer en nuestras prácticas educativas. Tenemos que reconocer en este momento los intereses, las actitudes y los valores a nivel de los estudiantes. O sea, en este momento más que antes es muy claro efectivamente mirar cómo escuchamos al otro y cómo hacemos hablar al otro. Nuestras clases se convierten en algún momento en alguien que habla y seguramente otros que escuchan. Porque lo decía efectivamente la licenciada Zoila al inicio, hay muchas dificultades tecnológicas en nuestros países, hay muchas dificultades tecnológicas de comunicación por parte de nuestros estudiantes, comunidades muy distantes donde pues, no hay cómo comunicarse. Bienvenido se celebra quienes tienen la tablet, tengan el celular, tengan de pronto un computador,
tengan un punto donde ir a conectarse y asistir a las clases. Pero ¿qué pasa con otras instituciones donde es muy difícil, efectivamente, otros municipios donde es difícil efectivamente tener algún tipo de nivel de conectividad, que ni siquiera la señal del celular entra? Entonces aquí los profesores han diseñado una serie a nivel de estrategias para mirar cómo llegar a trabajar con estos jóvenes. Y no se llega solo, porque el problema no es solamente de un profesor, es de varios profesores. O sea, estas necesidades e inquietudes las tenemos todos y no hay, ni en el corto ni en el mediano plazo, una solución que sea definitiva e inmediata. Es algo como la evaluación. No hay la fórmula, no hay la receta mágica que yo pueda seguir paso a paso, la guía que me va a solucionar la problemática. No. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con personas que tienen intereses, que tienen actitudes, que tienen valores. Y nuestro conocimiento, para ellos, como debemos verificar, puede no necesariamente ser su campo a nivel de interés. Entonces, si no hay interés por parte del nivel del estudiante, pues le va a costar aprender. Nadie aprende lo que no quiere, así como nosotros como profesores no enseñamos lo que no sabemos. Entonces tenemos que mirar cómo reconocer esas actitudes. Tenemos que mirar cómo hacemos una aplicación de esos contenidos en esos contextos específicos. Porque finalmente nosotros estamos haciendo estrategias de enseñanza, bien sean videos, grabaciones, talleres, guías, webinars, conferencias, para nuestros estudiantes, para el grupo de estudiantes que nos correspondió este año académico, este semestre, este bloque, este módulo. No lo teníamos pensado de esa manera. Para nosotros estábamos hablando de unas condiciones. Una de las ventajas que tienen muchos, que hay que mirar cómo los licenciados que se han formado en la Universidad Pedagógica Nacional, los que se están formando, digamos, a través de los programas virtuales, es cómo efectivamente aprovechan esta circunstancia y le sacan un provecho a establecer esas nuevas didácticas que se puedan emerger desde esos contextos reales específicos, algunos virtuales y otros naturales, porque esta situación va a seguir. Y aquí la pregunta es el papel del profesor post pandemia. Entonces veamos en el medio vaso lleno. En 6 meses estamos todos vacunados, regresamos, comillas, a una normalidad o a una presencialidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser efectivamente ahora ese nuevo rol, esa nueva dinámica, esa nueva didáctica, esas nuevas relaciones entre intereses, actitudes y entre contextos en nosotros a nivel de enseñanza? El estudiante me puede decir, profesor, mándenme la grabación, entreguen el video. Ya nos lo han dicho nosotros, envíenme la presentación. Como si la presentación, digamos, supliera esa interacción humana que se requiere. El aprendizaje es una construcción social y es algo que efectivamente debemos decir a nuestros estudiantes. Los jóvenes, los niños, las niñas que se están formando desde el preescolar y en esa educación básica inicial, las prácticas sociales, culturales, las prácticas preventivas en esto que nos llaman efectivamente a tener unas buenas prácticas a nivel de bioseguridad, si estas prácticas se incorporan, se refuerzan desde esos primeros años, muy seguramente cuando ellos ya sean ciudadanos con derecho a votar, a actuar y decidir, no van a tener de pronto las mismas dificultades que tenemos nosotros cuando de pronto uno sale y encuentra personas todavía con no una conciencia de su autocuidado, sino también una conciencia del cuidado con respecto a los demás, que no tienen las normas a nivel de bioseguridad. Pero son estos niños que en este momento tienen entre 4, 5, 7 años, donde con estas prácticas de bioseguridad, en forma insistente, persistente, y reconociendo efectivamente lo que significa, van a ser quizás los ciudadanos a nivel del mañana que van a ser más fácilmente adaptables. Quizás uno dice que los niños están en este momento, pues por las condiciones del aislamiento que estamos, selectivo, preventivo, cuarentenas, etcétera. Quizás de pronto los niños se han adaptado más y nos ha costado un poquitico más efectivamente a nosotros los adultos. Claro, las condiciones en este momento laborales, las condiciones de estudio son muy diferentes, pero hay que pensar entonces ahora, ese es el ahora, ¿qué va a pasar en una pospandemia? Tenemos que identificar las situaciones diferentes, nuevas o las mismas situaciones, o sea, los problemas en educación y en ciencias están ahí, el problema a nivel de la deforestación, el problema a nivel de la energía,
el problema del uso, por ejemplo, adecuado y no adecuado del suelo, el problema a nivel de los abastecimientos, a nivel del consumo de agua potable. Los problemas se encuentran ahí. Son los mismos problemas sobre los cuales se ha construido y se ha hecho ciencia. Entonces, lo que pasa es que nos tenemos que comenzar a pensar, a cambiarnos las preguntas. Ahí sí aplicaría. ¿Por qué no volvemos a la palabra favorita de los niños de 4 años? El por qué. Cualquier cosa que el niño pregunte y el adulto le responde, el niño tiene una contrapregunta y es ¿por qué? Entonces, ahora nos va a tocar volver efectivamente para desarrollar esas habilidades que nos pone como reto la educación en ciencias, esas habilidades a nivel de pensamiento crítico, de tomar decisiones. Nosotros creemos que estamos formando ciudadanos que toman decisiones, pero no, son las redes de comunicación, los mecanismos de información y las plataformas los que toman las decisiones por ellos. Hagámosle cualquier pregunta a un motor de búsqueda, cualquiera que este sea, un tipo Google, y ya tiene 4 millones de respuestas. Entonces, yo no tomé la decisión, solamente escribí la pregunta. Ahí están las respuestas. El que él investigue, coge y copie una, coja y copie, porque ni siquiera alcanzarán seguramente a leer, analizar y reflexionar. Entonces nos toca cambiar esto. Cambiar estos por qué. Mecanismos para hacerlo en la práctica docente. Busquemos nosotros, pongámonos como meta como profesores, encontrar por lo menos unos buenos links. Hay muchísimos links y más ahora. Las plataformas, nosotros creo que estamos llenos de correos electrónicos donde nos presentan simuladores virtuales, nos mandan información, plataformas y plataformas a granel. Listo, identifiquemos una, identifiquemos dos con las que podamos interactuar nosotros. Identifiquemos links de sitios especializados donde tengamos por lo menos un 95% de certeza que la información que está en ese sitio web es una información válida, es una información confiable, es una información con sentido químico, donde físico, biológico, donde mis contenidos de ciencias naturales se puedan encontrar y se puedan reflejar. Enviémoselos a nuestros estudiantes. Y la primera condición en cualquier cosa, trabajo, actividad que le pongamos es, mire, en ese link usted debe buscar la siguiente información. Porque lo estoy llevando a uno, lo llevo a dos. Comparen la información que aparece en los siguientes dos links y démosle la opción a que él pueda colocar un tercero. Porque si dejamos tareas abiertas, vamos a terminar los profesores llenos de trabajo, con una cantidad de información para revisar, que hasta muchas veces cuando uno está leyendo, dice, pero esto ¿de dónde lo tomaron? ¿Esto qué significa? Esto no tiene ningún sentido. Pero para el estudiante sí, porque él cumple con entregar. Aquí no es de cumplir. Aquí necesitamos ponernos a pensar en esas nuevas miradas en a nivel de enseñanza-aprendizaje. No podemos perder de perspectiva, hay que seguir investigando, hay que seguir innovando. La innovación no pasa por una plataforma, por un dispositivo tecnológico. La innovación pasa por ese quehacer y ese cambio de transformación que yo haga a mi práctica tradicional. Para ello, entonces, nuestro currículo normativo, porque lo tienen nuestros países, porque el currículo para nosotros es una prenda de garantía de calidad, es la apuesta de calidad ministerial, institucional, frente a los cursos a nivel de formación que estoy haciendo. Y me toca mirarlo ahora como un currículo flexible. Muchas veces ahora lo que está emergiendo seguramente es el currículo oculto. Algunos hemos tenido que recurrir a un currículo emergente y otros quizás estamos ahora pensando en un currículo alternativo. ¿En qué? En una formación de un saber a un saber hacer como profesionales. La educación en ciencias, entonces, como decía hace un momento, al inicio, ha tenido unas dificultades y una de ellas es el interés hacia la ciencia. Y aquí solamente voy a mencionar algunos. Esas actitudes que tienen nuestros estudiantes hacia la ciencia se ven limitadas, primero, porque no encuentran una relación entre la ciencia que se hace, o sea, la que comillas enseñamos los profesores, en la escuela, a través de plataformas, el mecanismo de enseñanza que tengamos, y lo que ellos en realidad encuentran en sus contextos donde viven. ¿Por qué más se pierde actitud hacia la ciencia? Porque la ciencia ha sido valorada, estigmatizada hacia otros. Otros hacen ciencias. Yo no hago ciencias, no construyo ciencias porque no me relaciono o no le encuentro sentido en mi mundo, porque me falta efectivamente proyectar mi ciencia en esto que se llama la humanidad y la sociedad.
y nos han llamado a reflexionar en este momento. Cuando nosotros hablamos del cambio climático, a favor o en contra, hay unas circunstancias que en este momento se están presentando, no solamente por los efectos a nivel de la concentración de CO2 en la atmósfera. Hablaba estos días y me decían que está haciendo que pues, la sensación térmica en Honduras ha sido muy alta. Nosotros en el caso, por ejemplo, de Bogotá, ustedes me ven con saco de frío, pero no estarles generando como esa indisposición porque ustedes están en clima cálido y yo estoy en un clima frío. Pues la sensación térmica es que la ciudad se ha vuelto muy fría. Nosotros veníamos efectivamente teniendo unas épocas muy calientes y estábamos diciendo, este año ha sido el más caliente, 2017, 2018, este año ha sido más caliente, la sensación térmica ha sido mayor. O sea, estábamos viendo unos factores asociados a el cambio climático. Entonces, acá tengo dos imágenes en los extremos en diagonales, que es común, por ejemplo, vernos aquí nosotros en Bogotá, cuando hay días que son muy calurosos y noches muy frías, alrededor del sol, vemos como una figura a nivel de arco iris alrededor de él, un círculo completo. Nuestros abuelos indígenas decían que esa era una señal de lluvia. Entonces, cuando vemos el sol de esa manera, o la luna en las noches con un círculo, que es nuestro arco iris, decimos que va a llover. Cuando vemos nosotros atardeceres así despejados y demás, esos arrebores hacia el horizonte, entonces nos enternece mirar el horizonte. Estamos hablando de vapor de agua en la atmósfera, estamos hablando de gases en la parte a nivel de la atmósfera, estamos atribuyendo efectivamente a un fenómeno, atribuyéndole propiedades como por ejemplo eso, que va a llover. Esa es una tradición que tenemos, por ejemplo, aquí. Y veamos entonces cómo esos fenómenos que se han estudiado y que han sido susceptibles desde nuestros indígenas hasta nuestros días, y llevamos unas tradiciones orales, unas tradiciones educativas y culturales, ahí hay un conocimiento científico que realmente explorar y volver a decir el por qué está ese fenómeno. Y entonces ahí cambiaría efectivamente ese desinterés que se presenta si hacemos una valoración efectivamente de las ciencias en las implicaciones que tienen, porque somos habitantes finalmente de un mundo, como es parte a nivel de una humanidad. Estamos inmersos en unos contextos sociales y culturales y nuestras actividades humanas pueden mejorar o desmejorar efectivamente la estabilidad a nivel de ese mundo. La forma en que se accede a la información científica, esa es una de las motivaciones más grandes y cada vez la vamos a encontrar nosotros si no cambiamos un poquitito y no reflexionamos sobre la práctica que estamos haciendo. Decía hace un momento, estamos a un clic de una respuesta. Una respuesta que para la persona que la lee, para algunos, pues solamente creen lo que dicen, le dan validez a esa información, no se preocupan por ir más allá y ahondar si lo que están diciendo, lo que están encontrando, si es cierto, en qué parámetros es cierto, por más de que sean efectivamente universales las ciencias, y más nosotros lo conocemos, nuestras ciencias, en el caso a nivel de la química, nuestros fenómenos, nuestras reacciones y transformaciones ocurren a unas condiciones, hay unas variables, temperatura, presión, volumen, que están incidiendo factores de concentración en eso que estamos determinando. Entonces, no es recoger la información por recogerla, sino hay que hacer algo con la información. Entonces, nos estamos llenando de demasiada información y aquí por eso les digo, es importante entonces que nosotros seamos quienes seleccionemos la información, se la enviemos a los estudiantes y podemos decirles que ellos también, por lo menos cada uno me envíe un sitio, un centro. En este momento ya no me sirven la cantidad de libros que tengo, no, porque ya la información está en la red. Mientras que yo voy y busco en un texto, ya el estudiante me tiene más de una respuesta acertada o no. Entonces hay que validar esa información, validándolo efectivamente con fuentes que tengan sentido, y que tengan sentido desde el punto de nivel de la ciencia natural. Las metodologías que empleamos, quizás también por eso se desmotiva mucho el trabajo a nivel de ciencias. La investigación en ciencias no es algo en que nosotros llegamos y en 5 minutos ya está. No, hay procesos de extracción, publicación, hay que hacer siembra, cortes, hay que diseñar equipos, montar plataformas. No es algo que se haga en un minuto. Nuestros jóvenes están acostumbrados a que todo sea inmediato y rápido. Si no da, en los siguientes 10 minutos hemos perdido la atención a nivel de ellos. Entonces hay que mirar cómo se cambian esas metodologías. Y las evaluaciones.
muchas de las evaluaciones que hacemos nosotros en ciencias, nuestras evaluaciones, pues implican efectivamente manejo de algoritmos, implican relaciones cuantitativas. Entonces, esa interdisciplinaridad a nivel de la ciencia a los estudiantes realmente les cuesta porque pasa por los intereses que mencionábamos hace un momento y que ellos no se encuentran. Entonces, entremos en trabajos investigativos donde, por ejemplo, podamos mirar aplicaciones que ellos sean los que tengan que hacer la toma de registros, y la toma de registros ya implica una cuantificación de a nivel de la información. En este momento creeríamos que la mayoría de nuestras evaluaciones se han convertido en evaluaciones a libro abierto o a Google abierto. Las podemos hacer orales y demás. El estudiante dice, bueno, espere, yo consulto mis apuntes, qué es lo que tengo frente a lo que usted me está preguntando, profesor. Entonces uno dice, no, pero no, necesito que usted construya un argumento, razones, ya nos toca seguir reforzando efectivamente las ideas, y porque nuestros currículos en ciencias son muy extensos, entonces eso también desmotiva a nuestros estudiantes. Dilemas y consensos. Enseñar a pensar. Debemos enseñar a pensar, o sea, ese desarrollo cognitivo nos ha acompañado como historia de la humanidad y más en particular en educación en ciencias. Hay que razonar y hay que verbalizar. Los desempeños de nuestros estudiantes en las pruebas internacionales tipo TIMSS y PISA están en la parte en que no sabemos leer las preguntas, no sabemos escribir y dar argumentos. Entonces, en ese contexto, nos toca comenzar a devolverlos. Ahora vamos a verbalizar. Y en la verbalizada, lo primero que nos toca decirle al estudiante es, por favor, necesitamos que usted se escuche lo que usted mismo está diciendo. Porque muchas veces los estudiantes nuestros hablan, pero no se escuchan. Igual aquí la reflexión también va en doble sentido nosotros como profesores. Como tenemos muchas actividades, muchas cosas, en algún momento nos toca razonar, pensar y verbalizar sobre lo que vamos a hacer. Debemos enseñarnos a pensar. Debemos enseñarnos a interpretar. Esto ya lo veníamos haciendo. El interpretar lo veníamos haciendo porque estábamos desarrollando habilidades de pensamiento crítico. Nuestras ciencias dan efectivamente para ello. Necesitamos enseñar a los estudiantes a que se cuestionen frente a lo que están leyendo, lo que otros dicen, lo que otros hacen, y nos lo traigan efectivamente a la parte a nivel del aula, para que también nos ayudemos a cuestionarnos entre nosotros. Y antes en una institución educativa nuestros estudiantes en clase hablaban poco y siempre hablan los mismos, pues ahora mucho más a través de estas plataformas, ahora sí que menos nos hablan. Hace unos días estaba en una charla y decía un profesor que pensaba que tus clases parecían sesiones de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Dónde están? ¿Están ahí? O sea, hay una corresponsabilidad. Entonces, en ese enseñar a pensar, pasa por el enseñar a decidir, a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Acá hay una corresponsabilidad de ambos lados. El mejor trabajo, ahí sí, como dijo Albert Camus cuando recibió su premio Nobel de Literatura, yo le agradezco a mi maestro de primaria, quien me enseñó a escribir, quien me enseñó mis primeras letras, quien me reforzó y me cuestionó mis propios aprendizajes para que yo hoy esté aquí. Entonces, no está de más, porque los estudiantes nos dicen que los profesores somos cansones cuando somos reiterativos en muchas cosas. Quizás en la edad adulta, en la básica secundaria, en la universidad, pues esa sea una dificultad. Pero en los primeros años, quienes tengan en este momento la oportunidad de trabajar, de hacer educación en la primaria, en la educación básica, o sea, es más dispendioso, son los profesores a los cuales yo particularmente siempre los digo, un profesor de primaria, ¿sí? Aquel que está enseñando las primeras letras, los primeros números, las primeras horas, porque somos profesores integrales, que enseñamos matemáticas, que de pronto enseñamos lengua española, que enseñamos ciencias naturales, que enseñamos ciencias sociales. Entonces somos profesores interdisciplinarios. Y al ser interdisciplinarios podemos efectivamente avanzar en el desarrollo humano y social de esos niños. Hacia ello queremos en este momento. Y están nuestros currículos, por eso entonces hablamos de un currículo emergente. El currículo emergente tendría que salir de ahí. ¿Qué nuevas preguntas? ¿Hacia dónde voy a llevar? ¿Qué quiero que decidan mis estudiantes? ¿Qué implica una toma de decisiones argumentada por parte a nivel de un estudiante?
el pensamiento sistémico emerge. En este momento tenemos que vernos en un contexto global. No estoy pensando en la globalización, desarrollos económicos que trasciende más allá y que efectivamente nos han mediado como sistemas educativos. Las políticas económicas de nuestros países, Centroamérica, un poco más Sudamérica, están muy condicionadas más por esos desarrollos sociales que tenemos, válidos e importantes efectivamente, porque lo que está diciendo es que nuestras generaciones entonces tienen estas habilidades, pero además hay que decirles, listo, interesante salir, interesante poner en claro qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, pero necesitamos ser sistemáticos en la forma en que hacemos las cosas. O sea, hay que mirarlos como un todo y no solamente como una pequeña partecita de algo. Aplicar metodologías activas y vivenciales, las tenemos, se vienen realizando. Yo digo que hay que confiar mucho en lo que los profesores efectivamente hacemos. El mecanismo radica en cómo nosotros, al preparar las estrategias para enseñar, nuestros estudiantes se cuestionan en si eso realmente, ese aprendizaje, comillas, les va a servir para algo. Entonces, la pedagogía, la metodología activa nos debe llevar efectivamente a mirar que nuestros estudiantes sí hagan algo con eso que están aprendiendo, sí interactúen, sí simulen, sí creen, sí reproduzcan esos saberes que están adquiriendo y tengan efectivamente sentido para ellos. Hablamos entonces de la alimentación sostenible, o sea, en este momento, una de las necesidades que tenemos como humanidad es la alimentación sostenible. O sea, los estudios que están demostrando que las áreas disponibles en el planeta Tierra para la agricultura cada vez son menores porque el número de habitantes, la población mundial ha venido aumentando. Entonces, cada uno de nuestros países tiene una cultura en términos a nivel de la parte, a nivel de la alimentación. Pero es que resulta que ahora ya no media la cultura a nivel de la alimentación, si tengo o no los alimentos, sino qué tan saludables son mis alimentos como organismos vivos. Entonces, ahorita ya nos surgió el término a través de la pandemia de las enfermedades de base. ¿Qué es una enfermedad de base? Los problemas a nivel de azúcar. Hay unos problemas que son genéticos, unos problemas que nosotros adquirimos por las prácticas. Entonces, claro, en este momento, en estos aislamientos, lo que hemos dejado de hacer ha sido, por ejemplo, ejercicio. Entonces, ¿eso cómo nos afecta los metabolismos? O sea, pues porque finalmente si estamos en la casa podemos consumir más o menos alimentos porque las mismas necesidades económicas nos están llevando hacia ello. ¿Eso cómo afecta el metabolismo de cada uno de nosotros? Entonces, ahí tenemos a nivel de las prácticas activas. Nosotros somos sujetos de investigación y de conocimiento en eso que estamos aprendiendo a nivel de las ciencias. ¿Cómo lo logramos? A través de unos temas transversales. Hay que construir un conocimiento transversal. Entonces, en este momento, pues, por ejemplo, en el caso a nivel de Honduras, que tiene, digamos, la posibilidad de esa flora y esa fauna, esa biodiversidad, ¿qué está pasando con esa biodiversidad? ¿Qué pasa con la contaminación química por pesticidas, por agroquímicos? ¿Qué pasa con las fuentes a nivel de energía? Hay unos desarrollos muy grandes, inclusive la misma Universidad Pedagógica de Honduras es piloto y bandera para otras universidades pedagógicas del resto de Centroamérica y de Sudamérica. Los paneles solares que tienen en institución ya no solamente es un compromiso con una tecnología limpia, ya han dado un paso. Entonces, comenzar efectivamente a que esos pasos que ya tenemos como institución, pues también trasciendan efectivamente nuestros currículos, porque forman parte a nivel de nuestro conocimiento científico como temas transversales. Tenemos el problema, pues sí, de los elementos transgénicos, hablamos ahora de la agricultura vertical, hablamos del urbanismo, hablamos ya ahora de la ecología urbana. Entonces, nuestras ciudades, por lo menos aquí, y más los sitios turísticos como tal, pues se han construido moles a nivel de edificios, bloques de edificios de 10 o más pisos. Esto implica movilidad de personas, consumo a nivel de recursos, energía. ¿Cómo entonces nosotros comenzamos a construir? Claro, necesitamos que vengan nuestros turistas en algún momento cuando esto se reactive, pero ¿cómo enseñamos también al que viene de afuera a tener las prácticas adecuadas? O sea, la transversalidad a nivel del currículo pasa por ello.
el problema a nivel del CO2 no solamente es el, comillas, calentamiento global por el cambio climático allá en la parte alta de la atmósfera, no, perdón, nuestros océanos. En este momento tenemos una pérdida a nivel de unos grandes corales a nivel de nuestros océanos por la cantidad a nivel de aragonito, el carbonato a nivel de calcio que se está formando allá en la corteza continental oceánica. Entonces, ese es un problema que también deberíamos como profesores de ciencias comenzar a trabajar. Las cuestiones a nivel de hidroclimáticas son locales, pero tienen una trascendencia efectivamente global. Entonces, hacia eso nos debe llevar la naturaleza del conocimiento científico, a reconocer lo que tenemos en este momento en el contexto, porque la situación es lo que nos está brindando actualmente, para poder nosotros entender y comprender los demás fenómenos con ese entorno. Hay que tener currículos interdisciplinares, contextos o situaciones que sean interdisciplinares y que sean nuevas en este momento más que nunca. Ahora, si yo hablaba del aprendizaje cooperativo, tengo que comenzar a pensar en la enseñanza cooperativa. Yo requiero de otro. En grupo de trabajos podemos construir efectivamente estas prácticas, estas estrategias y estas metodologías. Ya no es mi fórmula mágica, mi receta, mi estrategia para mí. Ahora está puesta en servicio. Cualquier cosa que presentemos a través de la web queda en la nube. Entonces ya tengo otro tipo de nivel de contaminación, que estoy contaminando el espacio. Entonces ya ahorita a futuro seguramente nos toca, pues sí, es gratuito, el OneDrive, pero cuando uno mira el correo electrónico ya le dice llegando a su límite a nivel de capacidad de almacenamiento de información, pero tranquilo, no se preocupe, cuánto más quiere pagarnos, dependiendo de la capacidad. Entonces ya sí también teniendo un exceso a nivel de información, es como un residuo diferente a mis residuos, comillas, que llamamos basuras, pero es que ahorita tengo un gran contenido a nivel de comillas, me perdonan la expresión, como de basura tecnológica. Tenemos mucha información a través de la nube. Todos los días, a toda hora, en ese momento estamos subiendo porque todo se graba, se sube, lo bajan, los van a sacar de contexto, ojalá lo revisaran y lo aplicaran. Entonces, en ese sentido, pues no sé si no tiene sentido seguir trabajando solos. Tenemos que efectivamente tener también enseñanzas cooperativas, así como buscamos aprendizajes cooperativos. Las fuentes confiables de información, eso es algo que deben ser los mínimos que los profesores deberíamos tener. No hay el libro mágico, como le digo a los estudiantes, no hay el libro que tenga toda la información y todo el conocimiento. Es más, cualquier documento que esté impreso en un avance científico y tecnológico, en el momento en que yo lo leo, y si lo estoy leyendo en español, ya está desactualizado. Si lo estoy leyendo en inglés, puede todavía estar en estudio. Pero va hacia eso, hasta que tenemos que enseñar a los estudiantes que la ciencia no es algo acabado, sino es algo que se evoluciona y que se transforma, y que él, el estudiante, como un sujeto social, no solamente de conocimiento, sino también como un sujeto social, como ciudadano de un municipio, de un país y del mundo, porque es que esta globalización nos está llevando a ser ahora ciudadanos del mundo, es responsable con lo que hace, es responsable frente a lo que se dice. O sea, esa es una responsabilidad que tenemos en este momento. ¿A qué nos lleva? Y con eso entonces, en esos dilemas, pues en que las revoluciones científicas van a continuar. Hay unas metas, las conocemos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estemos o no de acuerdo, hay una política mundial en un desarrollo económico que nos puso a pensar, pues sí, en el hambre cero, que es una de las problemáticas que tenemos, en la calidad a nivel del agua, en nuestros recursos ecosistémicos, nos puso a pensar en ellos, nos puso a pensar en la salud. Pero es que aquí la salud estaba haciendo, cuando surgió el Instituto de Desarrollo Sostenible a mediados de la década pasada, eran pensadas en la salud preventiva. Démonos cuenta que en este momento la vulnerabilidad que tenemos como especie, como organismos humanos, que ha demostrado y ha evidenciado efectivamente la pandemia, es muy grande. Ya es muy complejo hacer esa parte preventiva. Entonces, cuando me dicen el autocuidado, en este momento es quizás lo único que yo tengo que podría hacer para que mi salud no se deteriore, bien sea por efectos a nivel de virus o por cualquier, en este caso que ya estamos entrando en época de nivel de lluvias. Entonces aquí en Colombia tenemos la influencia, somos países tropicales, tenemos
Zika, chikungunya y demás. O sea, tenemos otras enfermedades tropicales asociadas, la malaria sigue ahí. O sea, digamos que el mundo de las enfermedades no se han detenido por efectos a nivel de la pandemia. No se han detenido, pero sí nos han detenido a nosotros como humanidad y nos han puesto a pensar. O sea, lo que usted haga ahora con usted, en su capacidad de autocuidado, va a depender y va a incidir no solamente en las personas que nos rodean, sino lo que sus actividades le van a permitir estar en contacto también con otras personas. Entonces, si usted quiere prevenir enfermedades, porque parte del objetivo era no solamente tener sistemas a nivel de acceso a la salud y a la seguridad, no. En este momento ya las decisiones están tomadas, o sea, todo depende de cada uno de nosotros. Hay un video de simulación, que creo que ya lo han visto, que se denomina 2 grados el punto de no retorno. Siempre se está enfocado hacia la parte a nivel del calentamiento global, hacia alternativas como ciudades acuáticas o de pronto ciudades en el espacio. Bueno, desde las ciencias naturales como profesores podríamos ver efectivamente ese video, extraer como algunos apartes para trabajarlos con los estudiantes y comenzar a que apliquemos eso que conocemos, que hemos venido trabajando como ciudadanos. Ustedes jóvenes, en 20, en 30 años, ¿qué va a pasar cuando esto que está diciendo, cuando esas limitaciones que se están presentando a nivel ambiental, efectivamente lo impacten a usted como ciudadano? O sea, en ese momento la pandemia nos impactó como sociedad, nos hizo un alto, nos detuvo, pero igual la vida sigue, el trabajo sigue, las adaptaciones siguen, o sea, es una evidencia que efectivamente nos podemos adaptar. ¿Qué viene después de la post-pandemia? ¿Cómo será nuestro sistema educativo? Pero ¿qué vamos a hacer en instante en la parte a nivel de la pandemia? Entonces, por ejemplo, ya se habla de universidades como plataformas de información. Esto nos ha demostrado que yo puedo estar en una clase con 10, con 20, con 50, con 100 interesados. ¿Sí? Porque es un canal de comunicación. Entonces, si yo me puedo conectar con 100, pues ahora entonces las universidades tendrán que repensarse. Nosotros como programas y como profesores tendremos que repensarnos cómo, cuando les digo yo hacer ahora enseñanza cooperativa, pues no todo el trabajo le queda cargado al mismo profesor con 4, con 5 cursos de diferentes grados y niveles, sino cómo se organiza efectivamente eso que yo digo yo ahí, este currículo emergente, en donde una clase de ciencia la puede empezar un profesor, luego la continúa otro, luego la continúa otro, porque finalmente nosotros tenemos lo que se llaman las preferencias cognitivas. A uno nos gustan más unos temas que otros, que hacemos unos buenos desarrollos. Pues entre profesores tenemos que reconocernos en este momento. ¿Qué habilidades tiene usted? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué podemos construir entre los dos para sacar emergentemente esto? ¿Y por qué no proyectarnos a nivel internacional? Que en este momento ya la mirada de las grandes universidades del mundo no es enseñarle a sus estudiantes que están matriculados en una matrícula física, sino ahora necesitamos enseñarle a todos. ¿Quién está interesado en venir a tomar este curso? Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede tomar este curso. En cualquier idioma, de cualquier nacionalidad. La capacidad, 200 personas en un aula virtual. Perfecto. Entonces ahí nos toca a nosotros como profesores comenzar a revalidarnos y a reconocernos y a mirar esos saberes emergentes que vamos a colocar en el currículo. Porque esas revoluciones científicas, sociales, técnicas y culturales nos están efectivamente abordando, nos desbordaron ya. La pregunta sigue y sigue siendo la misma desde el pasado y hasta la hora. ¿Cómo, el qué y el para qué se aprende? Nosotros, ¿cómo, el qué y el para qué enseñamos? Esa pregunta la hemos venido haciendo, no la hacemos diariamente, pero ahora las respuestas son las que tienen que ser diferentes. No pueden ser las respuestas anteriores. Tenemos que promover e implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje ligadas a esas realidades, a esos contextos particulares y propios, para promover habilidades a nivel de pensamiento, definitivamente, siguen siendo el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la solución de problemas, no solamente los algoritmos y ejercicios tradicionales. Gracias a las plataformas virtuales podemos tener y presentar a nuestros estudiantes prácticas de laboratorio por simuladores, descargo videos de otras universidades, tengo videos cortos, videos largos, los puedo poner a ellos a que hagan el mismo video de la práctica y me muestren sus resultados y lo comparen con esos 3 o 4 links que les envié de la otra. Ya, necesito desarrollar habilidades
aprendizajes de pensamiento crítico, que comparen, que razonen, que cuestionen lo propio y lo de los otros. ¿Qué buscamos nosotros con ello? Hay que mirar cómo se reduce el impacto a nivel de la evaluación, porque es que en la evaluación media una parte afectiva, que también es una esencial en la construcción a nivel de conocimiento. O sea, parte de la interacción de los profesores, creo que la mayoría nos hace falta ese contacto directo con nuestros estudiantes, es el reconocer las emociones por la expresión. Pues no se pueden tener todas las cámaras prendidas para que nos vean a todos y verlos a todos, no alcanzamos tampoco nosotros a verlos. Además porque pone lente en la comunicación, entonces mejor apaguen las cámaras. Pero esa parte de sentimientos y de emociones y de actitudes que se construyen con el otro, pues no las podemos perder. El uso de las plataformas nos ha enseñado a ser más respetuosos, nos ha reforzado la tolerancia, nos ha mejorado la capacidad de escuchar al otro, porque primero, pues si se entrecorta, le dice uno no se escuchó, entonces repite, pero mire que es esa construcción actitudinal de lo que implica reconocer al otro. Tenemos que, pues, no es sinónimo de subestimar la parte a nivel de la evaluación. La evaluación, le hemos venido diciendo, es una estrategia a nivel de aprendizaje. Pues hagamos talleres evaluativos, claro, para la evaluación cuantitativa, pues yo empleo cualquiera de los formatos que hay, Menti, Pons, cualquiera de los que nosotros podemos conocer que son rápidos y automáticos. Pero a nosotros nos interesa conocer qué hay más allá, porque yo estoy desarrollando habilidades de pensamiento y la ciencia sí lo debe hacer, nos debe permitir efectivamente ser al acto en una respuesta, un sí, un no, un falso, un verdadero. Entonces, para recoger los argumentos y esos contextos, pues limitemos, escriba en 2 líneas, argumente sus ideas. En ciencias, por ejemplo, para mí como profesora de química y inorgánica es muy importante que mis estudiantes hagan las estructuras a mano, me las muestren, porque necesito mirar qué razonamiento espacial tienen, me mandan la foto, me mandan el video, sí, es más dispendioso para uno, pero implica el hacer y el saber hacer. Y nuestras evaluaciones deben ir hacia allá. Nuestras evaluaciones, pues ya sabemos que uno van a ser 50-50, libro abierto. Entonces, o Google abierto, o apuntes abierto, como tengan la información. Listo, ¿por qué no más bien en la evaluación les damos las preguntas y les damos las respuestas? Les construimos la información y que ellos tomen la mejor decisión sobre eso. Con eso entonces no lee uno cosas distorsionadas que uno dice esto, ¿dónde lo sacaron y lo copiaron? No, los elementos conceptuales, las estructuras conceptuales que yo quiero trabajar con mis estudiantes, se les pongo en la evaluación. Durante esta semana, durante este trimestre, durante este corto módulo, trabajamos estas ideas descritas desde los siguientes autores. Frente a lo anterior, usted argumente, diga si esto es cierto, si eso es válido, si aplica, si no aplica. La ecuación química describe el proceso que usted ha descrito anteriormente. O sea, démosle los elementos para que ellos piensen desde la evaluación misma, o sea, ese saber pensar que estábamos hablando al inicio, ellos lo piensen desde la evaluación misma. Ese es el dilema y ese es el consenso al que nos lleva efectivamente el trabajo en este momento, que venimos haciendo, que ha sido la educación en ciencia, porque en este momento la vigencia es esa. Los conocimientos científicos están ahí, al alcance de nosotros. La acidificación oceánica, el problema a nivel de los aerosoles, la contaminación química, el problema a nivel de la sequía, el fenómeno del niño, la niña, el urbanismo, la salud, o sea, ahí están esos problemas. Bien, pues traigámoslos efectivamente ahora en ese nuevo currículo emergente, donde nosotros los profesores lo hemos construido, lo hemos adaptado con un trabajo cooperativo y colaborativo con otros docentes, para no seguirnos efectivamente desgastando, entre comillas, porque ya las prácticas no van a ser tradicionales. Yo como profesor de ciencias extraño mi pizarra, pues ahora tengo una pizarra computarizada, como me decía alguien, pues no la extrañe, ahora la tiene computarizada. O sea, listo, no extrañemos lo que ya no tenemos, porque a eso que hemos dejado, en lo que ha sido nuestro proceso a nivel de enseñanza, va a cambiar en la parte a nivel de la pospandemia. Ya tenemos que ir pensando qué viene ahora. Entonces, en ese qué viene ahora, pues, quiero con esto, las metas de la educación en ciencias son cada vez más cortas, por eso desde una ventana de 70 años. Como sociedad, como humanidad, pues para la siguiente década tenemos que mirar qué viene.
porque a esa generación que estamos formando hay que darle una expectativa de vida y una expectativa social, una expectativa cultural que aún no se ha perdido porque pues nuestros pueblos tienen las tradiciones culturales. Pero hacia eso hay unos compromisos que como sociedad, como habitantes del planeta tenemos que cumplir. Y hay una meta cercana, en el 2030, estamos a 10 años. La década de desarrollo sostenible no la vimos y ahora ya estamos a 10 años con una serie a nivel de metas. Metas que quizás en términos de esto ninguno de los países podrá cumplir, pero por lo menos que nosotros como profesores de ciencias podamos decir, listo, dentro de las metas de la educación en ciencia, innovar, investigar, pensar críticamente, actuar críticamente, pensar científicamente, empleando las tecnologías de la información y la comunicación y articulando la ciencia, la tecnología para la formación de un ciudadano, porque primero formamos personas antes que estudiantes en un campo de conocimiento, con una perspectiva y una visión a nivel del mundo futuro, donde podamos ser eficientes como ciudadanos, eficientes como ciudades. Por ejemplo, lo que se conoce como el urbanismo ecológico, es algo que media y debe pasar por todas, efectivamente, cada una de nuestras ciudades y de nuestros municipios. No solamente es la tecnología limpia allá, sino la tecnología limpia acá, en el entorno donde yo estoy. Qué pena extenderme. ¿Alguna referencia? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda, por esa excelente presentación que nos acaba de hacer. Estoy segura que como profesores de ciencias naturales nos ha llevado también a esa reflexión constante en la que hemos estado siempre, pero que ahora por la pandemia definitivamente nos ha puesto a pensar cada día más qué podemos hacer por la educación, qué podemos hacer por nuestros estudiantes para avanzar, para no dejar a nadie atrás. Eso es algo muy importante. Ha sido siempre y lo debe seguir siendo más ahora. Vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas, de comentarios y de preguntas que nos han estado llegando al chat. Más que preguntas han sido muchos saludos, doctora. Muy agradecidos todos los participantes por su disertación, ¿verdad? Hay saludos de las regiones del país. Les agradecemos a todos los participantes que sabemos que aún en esta etapa del año escolar están con nosotros. Una de las preguntas, doctora, que sale aquí, que se la voy a hacer, y creo que es una incógnita permanente en el docente, y no solo en el docente de ciencias naturales. ¿Cómo fomentar y mantener el interés por la ciencia, en especial en este tiempo de pandemia, en nuestros estudiantes y en nuestros docentes? Ok, esta es una pregunta que yo me he hecho sobre todo porque cuando nos miramos las didácticas específicas, por ejemplo, uno encuentra mucho la analogía en la enseñanza a nivel de las ciencias, el empleo a nivel de metáforas, o emplea, por ejemplo, la alfabetización científica. Entonces, estrategias que se emplean de pronto cuando uno inicia la clase para motivar y conocer el saber. Siempre te coloco de ejemplo un trabajo de grado que fui jurado que se llamaba La química culinaria. Entonces, en mi concepción no entra porque es no. Doctora, tenemos un poquito de problema con su audio. ¿Sí? Ahora, ¿lo vemos? Yo escucho como un ruido, pero no soy yo estoy quieta. Bueno, entonces, ok, sigamos. Es en eso, o sea, ahí nos toca, y la chica también estaba leyendo otra pregunta en el chat sobre ello, nos toca mirar pararnos en las ciencias, o sea, la construcción del conocimiento en las ciencias naturales, la física, la química, la biología, las geociencias, tienen unos conceptos estructurantes claros. Cuando yo hablo de átomo, cuando hablo a nivel de célula, cuando hablo de energía, cuando hablo de fuerza, me estoy refiriendo a la interacción, me estoy refiriendo a un organismo, me estoy refiriendo a una partícula que va a interactuar con. Entonces, uno de ellos pasa por el lenguaje, el mismo lenguaje nuestro. Eso del conocimiento científico y que, entonces, esa bolita, no.
¿Es átomo o es partícula? Entonces, desde ahí comienza uno efectivamente a fortalecer los conocimientos. Y más bien lo que se busca es establecer otras relaciones donde usted se encuentre, por ejemplo, la materia. Entonces, con los organismos vivos, usted, ¿con cuántos organismos vivos convive diferente a la especie humana? ¿Por qué ese organismo vivo? ¿Qué tipo de relación? Ahí estoy teniendo una visión sistemática, me estoy viendo como organismo vivo en un contexto global. Cuando voy con la materia, por ejemplo, esto que decía hace un momento a nivel de la luna, cuando me dicen descubre agua en la luna, entonces preguntarle al estudiante, ¿usted qué cree que descubrió la NASA? Agua en estado sólido, líquido, moléculas donde hay oxígeno unido con hidrógeno. ¿Qué estructura de cristalización tendrá? ¿Será que es diferente a la que tenemos aquí nosotros cuando usted abre y lleva un recipiente con agua a su refrigerador y luego lo saca? ¿Será que cuando me dicen que está allá a 250 grados bajo cero, será que será igual a esto? Me toca apropiarme de eso que tengo en mi entorno para hacer esa construcción a nivel de conocimiento científico. Pero siempre la recomendación que yo les doy es que el lenguaje sea un lenguaje claro y el empleo del lenguaje sea un lenguaje realmente propio de la ciencia, propio de la disciplina. La analogía es analogía, y siempre lo hemos dicho, el estudiante termina aprendiéndome la analogía y el día de la evaluación me contesta en la analogía. Entonces, cuando yo le califique, ¿qué le califico? Si yo la dije. Muchas gracias, doctora. Súper muy interesantes sus apreciaciones, definitivamente, y lo vivimos como docentes y lo vivimos como padres, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nos preguntan. Tenemos un comentario de una colega, Francis Medrano, dice, los estudiantes se enfocan en estudiar sin interpretar el contenido. Ese es el mayor problema con el desarrollo cognitivo. Estudian para el momento sin saber descifrar el contenido. Sí. Muchos estudiantes no estudian para aprender, sino estudian para pasar. En este momento viene el dilema. Como profesores, ¿cómo le decimos a un estudiante que no puede ser promovido de un curso a otro? O sea, ¿qué evidencias o qué soportes tengo? El padre de familia ahora me va a decir, él estuvo conectado todos los días porque yo le pagué el internet. Ahora vamos a tener más argumentos y más evidencias. Eso va a ser bien interesante en los cursos cuando uno le diga a un estudiante que usted no va a ser aprobado. Pero entonces aquí en el ejercicio es, listo, yo le puedo hacer un pequeño escrito y se lo envío, se lo presento y le digo yo, interpréteme lo que dice ahí. Para darle solución a eso que le estoy preguntando, ¿usted qué debe hacer? O sea, recurra a su bagaje de conceptos y construyame una respuesta. O sea, esa parte de razonar verbalizadamente, yo creo que en otras épocas, ahí sí, yo leía hace unos días un libro sobre cómo había sido la educación por allá en 1930. Y las pruebas finales eran ante la comunidad, el papá, la familia, el alcalde, el inspector de educación, estaban las autoridades gubernamentales, estaban las autoridades eclesiásticas y las preguntas se evaluaban verbalmente. Ustedes se paraban y la persona contestaba verbalmente. Es un libro, o sea, voy a ver si copio y de pronto escaneo, como para decirles a los estudiantes ahora, miren, volvimos a 1941 cuando hacíamos evaluaciones verbales, muchachos. O sea, esto no es nuevo. Por eso, digamos, la educación en ciencias se repiensa, pero con referencia a lo anterior. Entonces, yo ahorita le pregunto y usted me debe contestar inmediatamente en el chat. O sea, le doy 5 segundos. Entonces, es eso. ¿Cómo cambiamos esa y nos ponemos a pensar? Los estudiantes tienen una dificultad que también digo que pasa como por nosotros. El saber leer y el saber escribir. En evaluación la premisa es, el sentido de la evaluación está en la pregunta, pero es que la pregunta no es por la pregunta científica, sino por la pregunta gramatical y semántica, que cumpla con los signos de puntuación, que tenga la información conveniente, que sea espaciada. O sea, esa parte es la que también nos pasa por todos los profesores, porque eventualmente nos sentamos mucho en la parte disciplinar y hacemos una pregunta, pero cuando voy a mirar la construcción gramatical de la pregunta, o sea, la sintaxis, mezclé las variables y no les di opciones de selección. Entonces, hacia allá también va ese repensarnos también como profesores y pensarnos como estudiantes. Hay que ponerlos a leer, o sea, si le toca decir al estudiante, mire, léame lo que está en la pantalla, pues pongámoslo a leer, o sea, ¿cómo así que lea? Necesito escucharlo a usted, que pronuncie esas palabras, esos términos,
de ese contexto científico, biológico, físico, y que usted me diga qué entendió de eso que está leyendo. O sea, nos toca necesariamente reversarnos en los procesos. Sí va a ser dispendioso cuando empecemos los procesos educativos, pero quizás nos va a fluir mucho más adelante, porque van a ser los argumentos que tenemos para que decir a un padre de familia, qué pena con usted, pero es que su hijo, miren, aquí lo estoy poniendo a leer y, a ver. Regresar a esas, decimos viejas prácticas, pero que en realidad son prácticas vigentes también, ¿verdad? Porque son prácticas educativas y que tuvieron resultados y seguramente tendrán muchos resultados en la actualidad. Y lo otro, en este momento creo que lo vemos. Cuando uno hace una pregunta como profesor, ¿cuántas manitos se levantan o cuántos contestan? No, nos ha tocado recurrir a la lista. Tal persona, no solamente para saber si está conectada, sino si me entendió lo que le estoy preguntando. Aparte de la respuesta es que no la entendí por conectividad, pero yo en el chat no veo que me hayas escrito que no entendiste la pregunta. Entonces digamos que es eso, o sea, nos toca, porque alguien identifica la idea y decía que la facilidad, sí, claro, o sea, esto para uno puede ser fácil, para todos, aunque es tedioso, quizás más para los profesores, por lo menos aquí en Colombia, el sector que no ha salido es el sector educativo, todo el sector educativo mayoritariamente estamos guardados, son muy pocos colegios los que empezaron con alternancia, entonces estamos con esto con los estudiantes, pero nuestros estudiantes que son, por ejemplo, universitarios, algunos están trabajando. Entonces, sí, chocan efectivamente como esas realidades. Entonces, sí nos toca en algún momento, digo yo, volver a ser tradicionalistas para volver a recuperar esa autonomía en quien aprende. Que hay algo que no tienen nuestros estudiantes y es, ellos no tienen autonomía y organización en las prácticas. Y afortunadamente, esta situación a nivel de confinamiento y de pandemia nos ha cambiado los hábitos en muchas cosas. Entonces nos hemos adaptado, pero también nos hemos desadaptado y hemos cambiado los hábitos. Y en el sistema educativo para nosotros y sobre todo en los primeros años con los niños es muy importante que hayan unas normas, que haya una organización, no solamente espacial, sino también unos tiempos mentales para hacer estudios. Bien, doctora, le perdimos su video, su cámara. No sé qué pasó, yo también me la acabo de perder, que está esto del tiempo, venga, la vuelvo a iniciar. Su cámara, tranquila. Bueno, aquí tenemos otras preguntas muy interesantes de nuestros colegas. Flor Sánchez pregunta, ¿qué factores recomendaría usted integrar en la currícula para poder hacer que nuestros estudiantes ciudadanos globales a través de la ciencia? A ver, digamos que nosotros los profesores trabajamos mucho con lluvia de ideas. Entonces, por ejemplo, una forma de tener lluvia de ideas para que no se nos convierta en un pantano donde hayan muchas cosas que no podamos cómo organizar en ideas, puede ser, por ejemplo, a través a nivel de artículos que hay sobre esto. Por ejemplo, pedirles a los estudiantes que por qué no construimos una encuesta para que la preguntemos entre nosotros y nuestras familias sobre esos problemas que encontramos, sobre qué pensamos, por ejemplo, con el cambio climático, que es para algunas personas, por ejemplo, la lluvia ácida, que es la deforestación, digamos, si aprovechamos los residuos, no si reciclo, sino si aprovecho los recursos. O sea, como estamos hablando que son unas problemáticas globales que tienen que ver con el mundo, entonces desde la misma ciencia los comencemos a pedirles a ellos que, por ejemplo, en esa lluvia de ideas, hagamos una serie a nivel de encuestas, a ver si podemos construir, por ejemplo, y hacer conjuntamente un trabajo, un taller, una pequeña microinvestigación, un artículo, una publicación sobre ese saber urbano que tenemos las personas del sentido común sobre los residuos, sobre el aprovechamiento, por ejemplo, sobre esto de qué piensan desde el agua en Marte, o qué pensamos, por ejemplo, del viajar al espacio, qué pasa con las emisiones de cenizas y gases volcánicos, porque pues finalmente es una afectación, los desastres naturales, también hace como un mes, creo que por el lado de Honduras también hay un movimiento sísmico, la tectónica de placas, o sea, hay muchos conceptos a nivel de la ciencia, por ejemplo, todo el dilema en términos a nivel si el COVID es un virus, es una bacteria, es una pandemia, es una endemia, o sea, como son cosas con las que estamos familiarizados y que son las ciencias las que finalmente nos van a orientar y decir, no la verdad, pero sí nos van a permitir interpretar esto que nos están preguntando,
Entonces, por ejemplo, con los estudiantes en este currículo emergente, uno puede, por ejemplo, decir que ellos mismos sean los que hagan los diseños, que hagan como la parte a nivel de la aplicación, que construyamos las preguntas, porque cuando le decimos al estudiante, mire, hagamos, por ejemplo, pues bueno, creo que para nosotros el manejo a nivel de la energía nuclear, ¿qué pensamos de la energía nuclear? En el caso a nivel, por ejemplo, de la química. Entonces, en la energía nuclear, lo primero que piensan es en la bomba atómica. No, no, esperen, la energía nuclear como una energía de fuente para pues, abastecer energéticamente. Entonces, pasa por la seguridad, por la toxicidad, pues con la cantidad a nivel de material radioactivo que tenemos. ¿Será que eso es per se, indefinida, finita? O como le digo yo a mis estudiantes, quizás antes de salir de la pandemia vamos a enfrentarnos a una tormenta solar y entonces adiós satélites y ahí sí como nos comunicamos, se nos acaban las comunicaciones. Entonces tenga plan B y plan C. ¿Sí? Porque antes teníamos el plan B y plan C. El plan A era la presentación tipo PowerPoint, impreso y demás. El plan B, pues ya el profesor hablaba en su discurso. El plan C era el artículo. Ahora tenemos que reconfigurarnos con ellos. O sea, nosotros no estamos exentos que en cualquier momento, por ejemplo, nos quedemos incomunicados. Entonces, nosotros anoche cuando estábamos haciendo la conectividad y la verificación de la conectividad, casi le hago el mal chiste a la licenciada Dinora. Yo confío en mañana tener luz. Yo creo que le hubiera dado, aquí en Colombia decimos, un yello a la licenciada Dinora. ¿Cómo así que si tenemos luz? Porque pues no estamos exentos que por más de que yo pague el servicio de energía, pague la conectividad, pues tenga efectivamente el problema a nivel de bloqueo. Entonces, ahí sí me parece que parte del ejercicio radica en que nos reconozcamos como en esas problemáticas y comenzamos a construir esto con nuestros estudiantes. Por ejemplo, países agrícolas como Honduras, pues, ¿qué va a pasar con nuestra agricultura? O sea, a comenzar a analizar el problema a nivel de la agricultura. O más bien, miremoslo, ¿cuáles son las ventajas que tenemos como país agrícola? ¿Qué alternativas podríamos seguir teniendo para manejar las tecnologías limpias a nivel agrícola? Y que pues sea suficiente la producción en términos a nivel de la cantidad de habitantes. O sea, hay muchos elementos que podemos extraerlos de esa parte global, porque me toca pensarlo localmente para poder efectivamente actuar a nivel global. Muy bien, gracias doctora. Tenemos un comentario de la profesora Gina en experiencia. Para que los estudiantes puedan apropiarse de los contenidos, se debe iniciar el qué, el para qué y el cómo se realizará. Y otro factor que he identificado que ayuda es la relación estudiante-maestro más allá de la transmisión de conocimientos académicos. Es también compartir experiencias de vida y tratar de empatizar con ellos y su situación. Creo que estamos totalmente de acuerdo y lo expresó también en su conferencia. Tenemos una pregunta de Abner, Josué. ¿Habrá algún impacto en la calidad educativa de los jóvenes al carecer de prácticas dentro del laboratorio? ¿Cómo reemplazar efectivamente esa experiencia? Sí, digamos que tanto como la calidad, digamos que la ventaja de nuestras ciencias es que tienen una dimensión teórica y una dimensión experimental. Hay unas habilidades que son las que se están en este momento viendo restringidas, que son esas habilidades procedimentales, el hacer. ¿Qué recomiendo? O sea, nosotros podemos hacer como unas pequeñas adaptaciones, o sea, ahí sí como digo, recurramos a cómo fue que comenzaron a investigar nuestros científicos, qué fenómenos observaban, entonces démosles fenómenos para que observen, para que hagan seguimiento, para que hagan registros, para que se formulen hipótesis, porque eso forma parte a nivel del pensamiento científico. Es una habilidad que hay que desarrollar. Pero que lo hagan desprovistos, ahí sí nos toca hacer promesas de Boy Scout, que lo hagan desprovistos de lo que ellos encuentran en el Internet, o lo que encuentran en, que le diga un youtuber. Inclusive uno puede decir, mire, con los estudiantes el trabajo final del curso va a ser un blog sobre la observación a nivel de un fenómeno. Entonces ahorita tenemos, por ejemplo, la época a nivel de lluvia. Entonces, ¿qué pasa efectivamente con el suelo, con la parte a nivel del ecosistema? O sea, denle nosotros a escoger de pronto un buen listado a nivel de fenómenos para que él comience a observar y comience a registrar y comience a hacer la parte a nivel de la experimentación. Por ejemplo, pues en química uno dice, mire, los metales se oxidan, entonces
coger las monedas, coger cualquier metal, desengráselo, límpielo y póngalo, someterlo a diferentes condiciones. O sea, me voy a ir a hacer un aprendizaje, en comillas, por descubrimiento, en términos por allá de David Ausubel, en la década a nivel del 70, con pequeños experimentos. Usted se consigue unos vasitos, lo coloca en agua con una gota de hipoclorito, agua con otra gota de pinolina, o sea, le doy unas condiciones, o de pronto agua con jugo de limón. Lo voy a hacer a nivel de condiciones para que él comience a hacer experimentación desde el conocimiento científico y que me observe desde el fenómeno que está observando. Y me vaya registrando y me vaya contando. Entonces, en ese registro y en ese contar, lo estamos aproximando a un conocimiento científico. Y en esa aproximación, ahora sí miremos entonces qué pasa con el fenómeno a nivel de la oxidación, qué pasa con el cambio a nivel de pH, qué pasa con las condiciones de humedad, qué pasa con las condiciones a nivel de temperatura. Pues también le puedo decir, mire, coja la puntillita y métela en un frasquito y un recipiente perfectamente limpio, seco y selladito. Y ténganlo todo en el mismo tiempo a ver cuando observe. O sea, nos toca hacer adaptaciones. En la parte a nivel de la biología, en la parte a nivel de los tejidos vegetales, lo que tiene que ver, nos toca comenzar a mirar. Hay algunos, seguramente algunos videos que se encuentran uno, pues en algunos journals que uno los revisa, no son de horas enteras. Aquí la atención, y más en un video que sean 5 minutos y ya es largo, 1 minuto. Hay muchos, por ejemplo en química hay muchos videos de la Journal de Chemical Education que duran, el que más dura 30 segundos, para presentar como un fenómeno. Entonces, en esa presentación, mire el link, vaya a mirar el link, el video, está en otro idioma, no tiene problema, pero es que usted no va a describir el fenómeno que está observando. Entonces, esa descripción es una construcción. Claro, nunca se va a reemplazar las habilidades manipulativas, ni siquiera la plataforma a nivel de simulador. Para eso, es esa aproximación, esa curiosidad científica, tendrá que darse efectivamente en otro momento, donde yo no solamente voy a reproducir y validar y contrastar a través de unos parámetros que implica estandarizar, cuantificar, una parte a nivel de muestras para llegar al laboratorio, pero sí entonces me voy a enseñar a comenzar a registrar información. O sea, usted lo escribe, piensa en el computador, en un cuadernito, en una hojita de papel. No tengo computador, no importa, escríbelo en la hojita de papel y después miramos cómo me hace llegar la hojita, la fotografía de la hojita, pero usted está haciendo algo, describiendo y haciendo algo como un fenómeno que está observando. Pero, y la descripción para darte inclusive de las mismas condiciones, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son las condiciones para hacerlo? Porque la ciencia tiene efectivamente esa rigurosidad. O sea, hay unas condiciones que hay que mantener, hay que tener, y la idea es que las tengamos. Sí, se va a ver limitado y cada vez más se va a ver esa habilidad experimental y procedimental, pero se la vamos a dejar mucho a los ordenadores. Tendremos que mirar hasta por algún momento comenzar a aprender a programar, los famosos simuladores. Porque ahora ya no se va a ir al laboratorio a, comillas, experimentar, sino que usted va a ir a verificar algo que un simulador ya previamente usted logró por lo menos estandarizar. Sí, puede que es una habilidad que vamos a perder, pero hay que recuperarla con el pensamiento científico y el pensamiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a dar lectura a los comentarios para ir cerrando ya este tiempo. Definitivamente estamos muy agradecidos por toda esta reflexión. En definitiva, sabemos que necesitamos esos momentos de reflexión. Ana Gabriela dice, excelente conferencista, saluda, es muy importante la formación del pensamiento crítico en los estudiantes, como decía la doctora, volver a esa pregunta del por qué, hacer cuestionamiento. Karen Marchante comenta, así es, tratar de cambiar pensamientos y la manera de ver y tratar todo lo que nos rodea y de lo que dependemos para sobrevivir. Bueno, doctora, hay gracias, doctora Ladino. Wilson, como docente necesitamos definitivamente un cambio de mente para adaptarnos a los cambios en la educación. Saludos a todos. Buenas observaciones, licenciada Yolanda, para ponerlas en práctica. Muy buena conferencia, Karen Marchante. Bueno, quisiéramos seguir más, ¿verdad? Es cierto que el medio nos provee esa cercanía. Recordaba, doctora, todos los trámites que hacemos para traerla en presencial, ¿verdad? Esperamos que volvamos a tenerla de nuevo en nuestro país, ¿verdad? Gracias a todos los participantes también por haber asistido a esta primera actividad del segundo Congreso de Egresados.
invitarlos a los siguientes eventos que están ya programados. El próximo evento iniciará en unos 10 minutos. Para que tengan, sepan que siempre con el link se tienen que inscribir para poder tener acceso a la actividad, ¿verdad? También les invitamos a completar el formulario que les han compartido a los compañeros en el chat. Estos formularios son muy importantes porque nos ayudan a verificar su asistencia, ¿verdad? Para tener acceso al diploma de este congreso deben tener mínimo 6 participaciones. Bueno, con esto nos despedimos de ustedes, queridos participantes. ¿Le robo un minuto? Claro que sí, doctora. Todo suyo. Ok, 2 cosas. En lo que leí en el chat, alguien hablaba y es cierto. Los estudiantes ven que esto es fácil. Esa sí la leí. Y lo de la evaluación, ¿cómo medir? ¿Por qué los estudiantes ven esto es fácil? Porque pues ellos, estos millennials, más allá de los millennials, pues están acostumbrados a tener todo en su dispositivo. Y entonces aquí parte del ejercicio en esa construcción social y humana que vamos a hacer en las clases de ciencias, hay que decirle al estudiante, es que usted no va a competir con su dispositivo. Usted va a competir es con otras personas que han tenido y se han dado la oportunidad de hacer las cosas que usted las ve que eso es fácil, y la otra persona sí va a tener herramientas y usted es el que va a quedar adelante. Entonces, hacia eso hay que ir. En este momento, los puestos laborales y demás están centrados en competencias. Entonces, no solamente lo que usted hace con el celular, buscando la información, sino listo, ya que usted es tan tecnológico, hágame algo a través de la tecnología. Entonces, en ese hacer, por eso les colocaba allá en la esquinita, cómo nos tenemos que mirar, cómo los ponemos a hacer desde otros contextos a los estudiantes, a que hagan algo y que nos reporten lo que hacen. Y claro, desafortunadamente en la evaluación como medida tenemos que emitir un concepto. Creo que algo que emplean mucho en Honduras son las rúbricas. Entonces, las rúbricas tienen unos límites. O sea, quienes tengan los conocimientos suficientes y apropiados y las relacionen en forma válida y coherente. Quienes tengan algunos conocimientos suficientes apropiados en forma coherente y válida. Y finalmente los que no, o sea, son más las dificultades, no tienen los conocimientos y las relaciones que se hacen no son válidas y coherentes. Ahí tendría uno como una escala cualitativa para emitir un concepto. Porque en este momento nuestras valoraciones cuantitativas pasan más por el ejercicio cualitativo, por lo que yo veo que el otro está haciendo con lo que o que me está dando respuesta frente a lo que yo le estoy pidiendo que haga. De mi parte, licenciada, muchísimas gracias. Como de costumbre, ustedes son una familia. O sea, yo en Honduras juego de local, me gusta el fútbol, entonces juego de local. Son amigos, son colegas. Yo sé que me escriben, siempre les digo, sí, me escriben. No sé. Si antes me demoraba, ya se imaginan ahora, me demoro mucho más. Pero de verdad que, licenciada, muchísimas gracias por la invitación. Pues a la licenciada del Departamento de Ciencias, de verdad, son personas a las que les admiro, respeto, comparto efectivamente y les agradezco como siempre que pues me tengan en cuenta para hacer esto, lo que nos compete, sigamos reflexionando. No hay la última palabra, pero un granito más en este universo cósmico, como diría Carl Sagan. Muchísimas gracias y mis bendiciones y salud para todos. Muchas gracias, doctora. Definitiva. Estamos pensando ahorita en el presente, pero yo me imagino el futuro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser cuando ya volvamos a la presencialidad? Aquí todavía no hemos logrado avanzar en eso. Gracias, colegas, por la participación. Sigue recibiendo muchos saludos y excelente conferencia, doctora. La doctora Estela le manda muchos saludos también, ¿verdad? Que ha estado pendiente de la conferencia, y todos los colegas de nuestro departamento y nuestros egresados, darles las gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Entonces, doctora, será hasta la próxima. Para todos, muchas gracias. Magister Carlos, encantado de reconocernos nuevamente, y la licenciada Zoila, muchas gracias, licenciada Dinora, profesores egresados, los mejores éxitos en estos 2 días. Bienvenido al encuentro, porque eso nos construye efectivamente esos lazos, no solamente afectivos, cognitivos, sino también esos humanos. Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para mí, hasta luego.
Es un Hasta gusto luego. saludarlos. Toda la parte tecnológica para todos, de verdad que gracias. Excelente. Hasta luego. Está hablando el licenciado Carlos, creo. Bueno, No, muchísimas solo un gracias. gusto saludarla y gracias por su conferencia. Éxitos. Hasta luego. Gracias. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, licenciada. Gracias.